a tenor de la Navidad, también os traía hoy una historia que es de mis historias favoritas y que me hizo querer más la Navidad, y fue el toque que ya me hizo. Dije, la Navidad será siempre mi época favorita hasta que me muera. Y es una historia maravillosa, una hipótesis, vamos a decir, voy a llamarlo hipótesis porque se ha escrito bastante sobre ella, pero hay también mucho escrito en su contra, y es una hipótesis, según muchos, ficticia, pero es maravillosa, sencillamente espectacular. Y es la historia de el bueno de Papá Noel, ¿eh? Ese personaje que, bueno, debo decir primero que nunca me cayó bien. Cuando era pequeño, pues bueno, Papá Noel porque te traía regalos, pero sin más, no tenía más enjundia. Quien me gustaba a mí eran los Reyes Magos, que eran los que te traían los más regalos, y como niño occidental, el que más me da, bueno, como todo niño, yo creo que es un instinto, ¿no? Vas con el que te da más regalos, ¿verdad? En la comunión anda que vas con el que te regala el reloj de cadete. No jodas, te vas con el que te regala los juguetes o la videoconsola, ¿sí o no? Bueno. ¿Qué pasa? Que Papá Noel, pues eso, ni fu ni fa. Y luego a medida que crecí me di cuenta de que era algo que no era ni mucho menos de la tradición hispana, en absoluto. Nosotros lo llamamos Papá Noel, de hecho, por el nombre francés, ¿no? Père Noël. Pero a nosotros nos viene un poco todo por los franceses. En el mundo en general, en realidad, quien instaura de manera más potente esta tradición de los regalos de Papá Noel o de Santa Claus son los amigos gringos. Otra vez, una vez más, los emisarios de la tierra del tío Sam y su imperialismo cultural haciendo mella en el resto del mundo. ¿Qué pasa? Que los estadounidenses, hay como en todas las tradiciones de la cultura actual, hay una historia tan rica y en la que se mezclan tantas cosas que es imposible determinar quién tiene razón y quién no, cuál es la verdadera o la falsa, o la más verdadera y la menos verdadera. Pero yo os voy a contar, digamos, dos líneas, vamos a decir, cronológicas y culturales que confluyen en la historia de lo que es hoy Papá Noel o Santa Claus. Por un lado tenemos lo más tradicional y lo más documentado, por así decirlo, que es, pues, bueno, ya os digo, los estadounidenses lo extienden por todo el mundo. Es algo muy reciente en realidad. Yo de hecho recuerdo Papá Noel era algo ínfimo cuando yo era pequeño, y probablemente cuando mis padres eran pequeños era algo que adherían los franceses. No, ni contaros con abuelos o gente de la primera mitad del siglo XX. Es algo muy reciente en el mundo porque, de nuevo, es Estados Unidos quien a principios de siglo y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a extender esta tradición de celebrar la Navidad con Santa Claus, con Papá Noel, trayendo los regalos a los niños. Los estadounidenses lo toman de los holandeses, que, digamos, son los primeros que se establecen en lo que es hoy la costa noroeste, Nueva York y zonas circundantes. Los holandeses celebran todo el tema Papá Noel mucho, como con el nombre Sinterklaas. Y este Sinterklaas es básicamente una representación de San Nicolás, que era un santo de lo que viene siendo la religión cristiana. Los holandeses a su vez lo toman, se supone, de la tradición alemana o germánica. Y por último, los alemanes, llegando al final al origen, lo toman de la tradición rusa. San Nicolás, de hecho, es el patrón en Rusia, se supone. ¿Qué pasa? San Nicolás, ya para ir dando datos concretos, San Nicolás, la festividad es el 6 de diciembre, se supone. Luego ahí ya tenemos esa cercanía a Navidad, ¿no? Que da que pensar, por lo menos. San Nicolás existió, vivió en el siglo III, como del 200 y pico al 343 me parece que muere, y entonces fue un obispo, nació en la región de Anatolia, en lo que es hoy Turquía, y se le conoce en muchos lugares de Europa como San Nicolás de Bari. Esto es una historia muy curiosa. Resulta que pese a ser turco, nacer en Turquía y morir allí también en Turquía, siempre en la zona de Anatolia, en el Mediterráneo turco, pues resulta que cuando llegan los musulmanes a Turquía, lo que sería luego el Imperio Otomano, los sarracenos, contra los que batalló Cervantes, pues se llevan todos los bártulos, los cristianos, porque los musulmanes, obviamente, como buenos conquistadores humanos, allá donde iban eliminando todo lo que había para instaurar, para poner lo suyo, ¿verdad? Entonces,
se lo llevan a tierra segura del cristianismo, en este caso el catolicismo, y se lo llevan a la península itálica, a Bari, a Bari Vecchia, la tierra del gran Casano. Allí permanecerán sus restos hasta la actualidad. Hay una catedral, creo, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que este San Nicolás existió y desde el principio, incluso desde antes de ser canonizado, se le consideraba un... bueno, primero era el patrón de los marineros, pero su historia siempre estuvo ligada a su vocación de ayudar a los niños como protector de los niños sin recursos, y por tanto tenía esa vinculación al mundo infantil y a lo que es cuidar de los más pequeños de la casa y tal. ¿Qué pasa? Que hay diferentes leyendas, esto ya pues son... las historias, los escritos o lo que ha quedado varía. Hay historias que dicen que uno de sus milagros, de hecho, fue a 3 niños a los que habían acuchillado, los revivió. Hay otra leyenda que dice que entregó toda su riqueza porque venía de una familia de cristianos griegos acaudalados y donó toda su riqueza a los niños pobres de la zona. Hay otra que es mi favorita de lo que he estado leyendo, que es cómo ayudó a un padre que tenía 3 hijas, que era tremendamente pobre y que, por desgracia, para sobrevivir, según la leyenda, el padre puso a las hijas a prostituirse, las mandó al lupanar. San Nicolás, apiadándose de este pobre hombre, que no sé qué clase de pobre sería, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema de la mujer en todo lo que es la humanidad hasta antes de ayer, pues es algo infame y verdaderamente lamentable, porque las mujeres eran animales en lo que a trato se refería en la sociedad occidental. En fin, esto lo hablaremos otro día, a ver si algún día viene una feminista y nos cuenta más de ello, pero eso es innegable, que el respeto hacia la mujer era mínimo. ¿Qué pasa? Que este tipo pues se supone que las prostituye a las hijas, se mira, tal, no sé qué, y resulta que St. Nicholas, para ayudarle, decide darle una bolsa de monedas de oro, se supone, por cada hija. La historia cuenta que lo hace para que no sea público y no le pongan la medallita, lo hace por la noche, metiéndose en la casa del pobre hombre y las 3 hijas por la ventana, dejándoles la bolsa de oro. Ahí hay como dos versiones. Está una que dice que se las deja en los calcetines que ponían en la chimenea a secar. Y hay otra que dice que lo que hizo directamente fue tirar las monedas por la chimenea para que cayeran y las encontraran a la mañana siguiente. Ahí ya vemos el primer toquecito navideño, ¿verdad? Por el tema de los calcetos y de la chimenea. Entonces se supone que primero ayuda a una, el padre rápidamente, cuando ve que le han dado dinero para su hija, coge y la compromete con un tipo, luego Nicolás lo vuelve a hacer otra vez, o compromete a la segunda, y es con la tercera con la que el padre se da cuenta y se convierte en un devoto de San Nicolás, que llegó a obispo y cuenta la historia a todo el mundo, y por eso se supone que nos ha llegado hasta hoy. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Quién sabe? En fin, sea como fuere, eso queda ahí, y ya os digo, a medida que van pasando los siglos, esto es la Baja Edad Media, la caída del Imperio Romano, Edad Oscura, pim pam. Por cierto, a San Nicolás está en la cárcel mucho tiempo y al final se lo cepillan los romanos. Es muy importante reseñar que en los años del Imperio Romano el calendario no era el que tenemos hoy, que es el gregoriano, que es como del siglo XVI, si no recuerdo mal. El calendario era el calendario juliano, que también tenía cierto... tomaba en consideración lo que viene siendo la posición de la Tierra y de los astros, pero estaba como un poco... no estaba bien ajustado, y tenía ahí... ¿cómo era? Cada 4 siglos se retrasaba unos cuantos días o algo así, lo cual te lleva a pensar que inicialmente San Nicolás era el 6, pero claro, con el paso de los siglos fue avanzando hasta los últimos 10 días de diciembre. San Nicolás se representaba de una manera muy diferente al Papá Noel que conocemos nosotros hoy, a ese hombre de barba blanca, gordo, de cachetones, con los cachetes bien rojos, como si se pusiese tibio de vinate. Este Santa Claus, ya digo, gordo, vestido de rojo también, con el cinturonaco, con el saco lleno de regalos, es una idea o es un concepto que se desarrolla en Estados Unidos en el siglo XIX. Según he podido encontrar, al parecer hay 2 tipos que contribuyen y que cambian para siempre la historia de Sinterklaas, que entonces todavía se llamaba incluso en esa época Sinterklaas en lo que viene siendo el mundo anglosajón. Es un poco la bastardización del término, lo que se acaba llamando Santa Claus, pues porque va evolucionando al final la palabra. En Estados Unidos, pese a que llega como Sinterklaas por la influencia de los holandeses, le van lavando la cara, lo van evolucionando, y hay un tipo, Clement Clarke Moore, que escribe un poema
que se llama It Was Christmas Night, algo así, en la noche de Navidad, algo de eso, en el que cuenta, pues, bueno, es un poema, se supone que es el poema más bonito o de más calidad que ha escrito un autor estadounidense. Según he podido encontrar. Y es un poema pues, que habla de la Navidad y de las maravillosas acciones que hace Santa Claus, toda la historia, y es el que le empieza a dar ya detallitos del Papá Noel que conocemos hoy. Es el que le pone los renos, toma la referencia de la tradición nórdica de Odín, que iba por los cielos en un caballo alado de ocho patas. También en ese poema se detalla el tema de dejar los regalos en los calcetines, y también sale esto de que baje por la chimenea a dejar los regalos por las noches. Entonces, si bien cuenta todas estas movidas, el bueno de Clark Moore no cuenta, todavía lo llama St. Nicholas, no lo llama Santa Claus todavía, o Sinterklaas, lo llama San Nicolás, y es como, no es un señor mayor de barba blanca, gorderas, vestido de rojo. Es como una especie de elfo. Está así con un traje, tiene como un sombrerillo, sí que tiene barba, está así como risueño, con mirada picarona, y sí que lleva, se supone, regalos así como en una bolsa, ¿no? Pero todavía no es ese Papá Noel que hoy conocemos. El que contribuye de manera determinante a que Papá Noel adquiera la imagen que hoy conocemos es un ilustrador. En realidad es un ilustrador, hacía muchas caricaturas satíricas, etcétera, pero era un ilustrador que se llama Thomas Nast. En el 70 y pico hace una para una revista que se llama Harper's Daily, que hoy sería hoy la heredera de Harper's Bazaar, que es una revista que es como de moda, o yo no sé de qué es, de como para las casas, que ponen ideas de decoración. Yo no sé exactamente, sinceramente, qué es Harper's Bazaar, pero sé que sale gente famosa en ella, eso sí, desde luego. Y que en Estados Unidos tiene mucho tirón y ahora ya no sé si lo seguirá teniendo. Esta revista Harper's Bazaar, en su momento se llama Harper's Weekly, y era una revista de lo que llamaban lifestyle, de variedades, Y en esta revista, Nast, Thomas Nast, que por cierto es quien da nombre al conglomerado de publicaciones que es hoy Condé Nast, los que publican Vogue, entre otras muchas publicaciones. Nast, como ilustrador de la revista, llegó las Navidades ahí en el 1972 creo que era, y decidió pintar, o en el 62, si no recuerdo mal, decidió pintar a Santa Claus. Ya a este Santa Claus, en su arte y su imaginación, ya sí que le pinta como un señor mayor, con barba, gordo, volvemos a lo mismo, en blanco y negro siempre, que va con el cinturonazo, que ya va con el saco, ya no es una bolsa que lleva por aquí, ya lleva el saco este típico que le vemos, y tiene las manos llenas de regalos, etc. Se supone que, según cuentan los expertos, es un dibujo propagandístico, como casi todo lo que hacían en la época los dibujantes de caricaturas, porque es una crítica o un ejercicio de presión por parte de este Thomas Nast para con el gobierno estadounidense, porque se supone que él era muy pro-militar, él quería que se compensase de manera adecuada a los soldados y a toda la gente que había formado parte del ejército. Entonces tiene como muchos toques militares. Se supone que el cinturón que lleva es una réplica del que llevaban los soldados del ejército estadounidense. Lleva una espada puesta en Santa Claus ahí, y también entre los regalos que tiene la bolsa es como una especie de petate militar, se supone, y lo que lleva en las manos es muchos regalos, en teoría para niños, pero uno de ellos es como un caballo que viene a simbolizar la metáfora del caballo de Troya, ¿no? En política, de ese individuo que se supone trae detrás o dentro algo que por fuera no es tal. Entonces tenía esa connotación política. Queda el toque final al Papá Noel o al Santa Claus que conocemos hoy. Esta sí que se la sabe mucha gente. El toque final se lo da la Coca-Cola. Esta es la historia que hemos oído todos, que la Coca-Cola, que Santa Claus es rojo por la Coca-Cola, que el Santa Claus, el Papá Noel que conocemos hoy, es el que nos representa a la Coca-Cola en su publicidad, en sus anuncios, en sus comerciales, pero hay más a esto. Me puse a mirar, a buscar un poquito, y resulta que pese que se atribuye a la Coca-Cola como los primeros que utilizaron a Papá Noel como reclamo publicitario y le vistieron de rojo y toda la historia, se supone que en realidad quien utilizó por primera vez el Papá Noel gordo con la barba, toda la historia, vestido de rojo con el trajecito de casaca y pantalones y cinto, es
fue una empresa que se supone todavía existe, que es White Rock Beverages, que hacía agua mineral y agua carbonatada a principios del siglo XX. Se supone que ellos lo empezaron a utilizar ya en 1915 y en los años 20 fue cuando ya le dieron el color rojo y toda la historia. Según he encontrado en la página de Coca-Cola lo empieza a utilizar en el 30, por primera vez como reclamo publicitario navideño. Luego ahí hay como siempre, ¿no? Las grandes historias de las empresas estadounidenses un poco robando, ¿eh? Pero sea como fuere, este White Rock no lo conoce nadie en el mundo y Coca-Cola, que siempre han sido unos maestros para el tema de la publicidad, fue la que nos puso en el imaginario popular a este Papá Noel que ha llegado hasta la fecha. Todavía lo seguimos viendo hoy, vamos, yo todavía no he visto ninguno, pero estoy seguro de que habrá ya por ahí publicidad de Coca-Cola y de Papá Noel como reclamo. Echándose así hay una coca de botella, que siempre bebe de botella Papá Noel, es muy sibarita. Y bueno, esta sería al final la tradición, ya os digo, que proviene de este santo, que se desarrolla en el mundo germánico, ruso, holandés, finalmente en Estados Unidos, de patrón, de hombre que mira por el cuidado de los niños y por tanto los regalos con la leyenda, toda la historia, pues lo que conocemos hoy como la llegada de Papá Noel en la noche de Nochebuena a Navidad.